Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo, un bombazo que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque la cosa se pone picante. Estamos hablando ni más ni menos que de Demet Özdemir y Can Yaman, una de las parejas más queridas y por supuesto, más polémicas de la televisión. Y es que parece que la cigüeña, esa traviesa cigüeña, ha decidido hacer de las suyas en la vida de uno de estos dos, y las reacciones no se han hecho esperar. Antes de que entremos de lleno en la noticia, en el drama, en el lie, Dios mío, no me lo puedo creer, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de esta gran familia pero aún no le han dado al botón de suscribirse, este es el momento. No se pierdan ni un solo vídeo con los chismes más frescos, las noticias más impactantes y las reflexiones más interesantes del mundo del entretenimiento. Activen la campanita también para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Vamos, que no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos al grano, al meollo del asunto. Como les decía, el titular lo dice todo, bombazo. Demet explota al saber que Can será papá. Escándalo total. Sí, lo sé, suena a telenovela mexicana de las buenas, pero les aseguro que la realidad supera la ficción. Resulta que, según fuentes cercanas, Can Yaman está esperando un hijo. Sí, un bebé. Y la madre no es Demet Özdemir. Ahora, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Recordemos que Demet y Can fueron una de las parejas más queridas en Turquía, su romance fue seguido por millones de fans alrededor del mundo y su ruptura, pues digamos que no fue precisamente un camino de rosas. Hubo rumores, indirectas, declaraciones cruzadas, en fin, un culebrón en toda regla. Su química en pantalla era innegable, catapultándolos al estrellato internacional con series como Erkencikus. La gente no solo amaba la serie, sino que también se enamoró de la idea de que su amor trascendiera la pantalla. Los Kandem, como cariñosamente los llamaban sus fans, eran la pareja del momento. Pero como suele ocurrir, la realidad es más complicada que la ficción. Detrás de las sonrisas y los momentos públicos, surgieron tensiones. Rumores de celos, diferencias creativas y agendas apretadas comenzaron a circular. La ruptura, cuando finalmente llegó, fue amarga y dejó a muchos fans desconsolados. Aunque ambos actores intentaron mantener la compostura, era evidente que la relación había terminado de forma abrupta y dolorosa. Entonces imagínense la reacción de Demet al enterarse de que Can, su ex, el hombre con el que compartió momentos inolvidables, está esperando un hijo con otra persona. Según nuestras fuentes, la noticia le cayó como un jarro de agua fría. Al parecer, Demet no se lo esperaba para nada y aunque ha rehecho su vida y está felizmente casada con Oğuzhan Koç, la noticia la ha afectado más de lo que imaginaba. ¿Pero por qué decimos que Demet explota? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en el comportamiento de Demet en redes sociales y en algunas declaraciones que ha hecho su círculo cercano, parece que la actriz no está precisamente contenta con la situación. Se dice que se siente traicionada, no por Can en sí, sino por la forma en que se ha manejado la noticia. Al parecer, Demet esperaba un poco más de consideración y discreción por parte de Can. Quizás esperaba una llamada, un mensaje privado, algo que le indicara que a pesar del pasado, existía un respeto mutuo. La falta de esta comunicación directa, según cuentan, fue lo que realmente la molestó. Además hay que tener en cuenta que Demet está en un momento muy importante de su carrera, con nuevos proyectos en puerta y una imagen pública que cuidar. La noticia del embarazo de Can, inevitablemente, la coloca de nuevo en el centro de la atención mediática y la obliga a hablar de un tema que quizás preferiría dejar en el pasado. Demet ha estado trabajando duro para construir una identidad propia, más allá de su relación con Can. Ha demostrado su talento en diferentes géneros y ha logrado consolidarse como una de las actrices más versátiles de Turquía. Ser vinculada constantemente a su expareja, especialmente en un momento tan personal como este, puede ser frustrante y contraproducente para sus objetivos profesionales. Pero esperen, que la historia no termina aquí. Porque, como buena telenovela turca, este culebrón tiene más giros que una montaña rusa. Resulta que la identidad de la madre del bebé de Can es todo un misterio. Al principio se especuló con que podría ser una modelo italiana,
con la que Khan ha sido visto en varias ocasiones, pero la información no ha sido confirmada. Lo que sí se sabe es que Khan está muy ilusionado con la llegada de su primer hijo y que está haciendo todo lo posible para proteger la privacidad de la madre. Los medios turcos están como locos tratando de averiguar quién es la misteriosa mujer. Los paparazzi han estado siguiendo a Khan Yaman a todas partes, esperando captar una imagen de la futura madre. Los foros de Internet y las redes sociales están llenos de teorías y especulaciones. Algunos creen que se trata de una mujer ajena al mundo del espectáculo, mientras que otros apuestan por una figura pública que prefiere mantenerse en el anonimato. La situación se complica aún más por el hecho de que Khan Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida personal. A diferencia de otros famosos, no suele compartir detalles íntimos en las redes sociales y prefiere mantener su relación con los medios en un plano profesional. Esta actitud, si bien comprensible, ha alimentado aún más la curiosidad y la especulación en torno a su vida privada. Ahora, volviendo a Demet, ¿cómo ha reaccionado exactamente a toda esta situación? Pues bien, oficialmente la actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Sin embargo, sus redes sociales han hablado por ella. Demet ha publicado varias historias en Instagram con mensajes enigmáticos y reflexiones sobre la vida, el amor y la superación personal. Algunos interpretan estos mensajes como una forma sutil de expresar su malestar con la situación, mientras que otros creen que simplemente se trata de reflexiones personales que no tienen nada que ver con Khan. Por ejemplo, una de las historias que más revuelo causó fue una cita de Eleanor Roosevelt que decía: «Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento». Muchos lo interpretaron como una forma de decir que no permitirá que la noticia del embarazo de Khan la afecte negativamente. Otra publicación que llamó la atención fue una foto de Demet sonriendo con el mensaje: «El tiempo cura todas las heridas». Algunos creen que este mensaje es una forma de indicar que está superando la situación y que está enfocada en su futuro. Lo que sí es cierto es que Demet ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo por parte de sus fans, quienes le han expresado su cariño y admiración. Muchos de ellos han criticado duramente a Khan por no haber tenido en cuenta los sentimientos de Demet al hacer pública la noticia de su paternidad. #Demet siempre contigo se ha convertido en un hashtag popular en las redes sociales, con miles de fans expresando su apoyo y solidaridad a la actriz. Este apoyo masivo ha sido un gran consuelo para Demet, según cuentan sus amigos cercanos. Saber que cuenta con el cariño y la admiración de tantas personas la ha ayudado a sobrellevar la situación y a mantenerse enfocada en sus proyectos. Además, su esposo Ozan Koc ha sido un pilar fundamental en este momento difícil. Ha demostrado ser un hombre comprensivo y solidario, que la apoya incondicionalmente y la ayuda a superar cualquier obstáculo. En resumen, el culebrón de Demet Khan está más vivo que nunca. La noticia del embarazo de Khan ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha reabierto viejas heridas. Demet, por su parte, se enfrenta a una situación delicada, en la que debe lidiar con sus propios sentimientos y con la presión mediática. Los expertos en relaciones públicas coinciden en que Demet está manejando la situación de manera inteligente y elegante. Al no hacer declaraciones públicas y al centrarse en su trabajo, está evitando alimentar el drama y protegiendo su imagen pública. Sin embargo, la presión mediática sigue siendo intensa y es probable que tenga que seguir lidiando con preguntas y especulaciones sobre su relación con Khan durante algún tiempo. ¿Cómo terminará esta historia? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman siempre será un tema de interés para el público y los medios de comunicación. Su romance fue un fenómeno cultural que marcó una época y su ruptura sigue generando controversia. Pero mientras tanto, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet tiene motivos para sentirse molesta con Khan? ¿Les sorprende la noticia del embarazo de Khan? ¿Quién creen que es la madre del bebé? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. No se corten y déjenme un buen debate en la sección de comentarios. Me encantaría saber si creen que Khan debió haberle informado a Demet personalmente, o si consideran que no tenía ninguna obligación de hacerlo. ¿Piensan que la reacción de Demet en redes sociales es una forma sutil de expresar su malestar, o creen que se trata de coincidencias? Además, me gustaría saber qué opinan sobre la presión mediática que están sufriendo ambos actores. ¿Creen que los medios deberían ser más respetuosos con su privacidad, o consideran que es parte del precio que tienen que pagar por ser famosos? Déjenme sus comentarios.
Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chismecito jugoso. Recuerden que mi intención es mantenerlos informados sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo, siempre con respeto y objetividad. Y ahora sí, para terminar, un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, manténganse al tanto porque este culebrón turco tiene muchos capítulos por venir. Hasta la próxima.